podemos salir bien. Ahí estamos. Listo, gente, fijado el comentario, ya estamos en el vivo de Instagram transmitiendo para que todos podamos tener la charla con Timo desde Canadá. Así que, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Nosotros aquí un día hermoso, en el día de hoy, aquí en la Villa de Merlo, en San Luis. Solamente estamos aquejados por la cantidad de incendios que hay en la zona. Todos los alrededores de Merlo están incendiadísimos y arrasados por el fuego. Como siempre se creen que son por queriendo hacer emprendimientos inmobiliarios, pues son zonas donde estaban queriendo hacer un barrio cerrado, no les permitían, o casualidad se quemó todo ese lugar. Un palmar hermoso, de unas palmeras que crecen solamente en estas latitudes y no en otro lugar, y sin embargo ahí están, arrasadísimos. Este fin de semana fue tremendo, la lucha de los bomberos y los vecinos de la localidad de Papagayo. Ahí tenemos a Timo Bichons, Trameneni, no sé, un medio, pero ya te llamo, Timo, ya estamos ahí en un minutito, hablo contigo para conocerte y para saber tu historia dentro de la capoeira y tu influencia que tuviste aquí en la Argentina. El sábado estuvimos de charla con Marcelo Mumuña, desde Canadá, de Austin, Texas. Me hizo una entrevista a él, que quería hacerme una entrevista, y el viernes tuvimos un hermoso seminario con la gente de Capoeira Onda desde Santa Fe. Realmente fue un seminario hermosísimo donde hubo muy buenas exposiciones de la capoeira social y su incidencia dentro de las comunidades. Estuvo, por supuesto, la moderadora María Laura Schnaufler, o Schaufler. Estuvo un puertorriqueño, de Costa Rica, un costarricense, estuvo hablando de su experiencia y su trabajo con la capoeira en los ámbitos sociales en Costa Rica. Estuvo mestre militar desde Santa María, desde el sur de Brasil, y desde Bahía, una antropóloga que está viviendo ahí muy cerquita del fuerte de la capoeira, transmitiendo también sus apreciaciones como antropóloga con respecto al trabajo de la capoeira dentro de los ámbitos sociales. Así que fue interesantísimo y realmente yo recién lo pude terminar de ver hoy porque tenía muy mala conexión de internet, no lo pude ver en directo, vi un pedacito nada más, pero fue interesantísimo. Ahí está Sisto, el amigo Sisto también conectado, Salvador Camisa, y se van conectando de a poquito en esta última semana de las entrevistas del Vieji, 4 meses y medio que venimos transmitiendo. Ahí está Panther también conectándose, así que de a poquito se van sumando los amigos. Aguardamos unos minutitos más y ya salimos al aire con Timo desde Canadá. ¿Qué hora será en Canadá? Vamos a preguntarle también eso, ¿no? ¿Qué hora será en este momento en Canadá y cómo están pasando el tema de la pandemia ya? Para mañana tenemos, de Canadá nos vamos, ¿a dónde era que me ha dicho nuestro amigo Gastoncito? Que esta semana era bien internacional. Mañana Chile, ahora me acuerdo. Mañana vamos a hablar a Chile, vamos al país trasandino para hablar con un amigo también capoeirista que está haciendo una radio también en Chile, una radio que sale una vez por semana. Así que vamos a hablar con él. Y el viernes nos vamos a Río de Janeiro para hablar con Javier, que también salió muchas veces. Sí, esto ya posta que esta semana es la última. Ya, Gastón quería seguir metiendo. Mira que me apareció uno, dije no, por ahora vamos a cortar. 14:30 es en Canadá. Ah, mira, estamos a la misma hora casi. Una hora menos ellos. Bueno, Timovich, te mando la invitación, así empezamos a charlar para no perder más tiempo y aprovechar lo que podamos. Ya te mandé la invitación, así que aceptando ahí está el amigo Tribo también conectándose. Capoeira Zona Oeste también ya están enganchados. Así que mañana Chile y el miércoles Río de Janeiro. Y Argentina el jueves, que tenemos a Peter de la Cruz, el que huye de todas las entrevistas y el que huye de los medios sociales. Así que bueno, vamos a ver qué dice don Peter. Te mandé, Timo, te mandé la invitación, tenés que aceptar. Y ahí ya salimos en vivo directamente por Instagram. Mientras tanto les voy contando que realmente qué interesante cómo la capoeira social se fue dando en diferentes latitudes de Latinoamérica
y cómo todos de alguna manera tuvimos casi la misma orientación, ¿no es cierto?, con respecto al trabajo social, usando la capoeira como herramienta, no como fin. Realmente eso fue una cosa que me llamó mucho la atención, así que gran trabajo, dice Sisto, realmente sí fue un esfuerzo interesantísimo, ahí vamos a ver, ahí está. Vamos a ver la segunda temporada, cómo sale de estas entrevistas o de este tipo de cosas que estamos haciendo. Ahí está, ahí estamos con Timo. Muy bien, ¿me escuchan? Perfecto, Timo, ¿cómo estás? Ah, perfecto, muchas gracias. Perdón, había un problema ahí con habilitar la cámara y tenía que configurar el celular ahí de nuevo. Bien, Te escucho perfecto y te veo muy bien, así que estamos perfectos. muy bien. Si tapo el micrófono, avísenme, me acomodo. Es la Dale, primera dale. vez que hago algo así, así que... Mira, somos muchos Muy los que bien. tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha cómo es esto del Instagram y salir en vivo y todo este tipo de cosas, así que quédate tranquilo. La pata vamos a meter a cada rato todos. Sí, es todo nuevo, estamos todos iniciando, todos empezando a aprender de nuevo. Bien. Timo, contame, ¿en qué parte de Canadá estás? Ahora estoy en Montreal. Montreal. La parte fra- francófona de Montreal. Franco, Montreal, pues. Y O sea que estoy sos acá, políglota. Sos políglota, hablas francés, inglés, castellano. es cierto, sí, 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 sí. Sí, estoy haciendo un programa acá, la verdad que me eché mis raíces en Argentina, tengo trabajo y toda la cosa ahí, y estoy acá para hacer un programa de posgrado. Acá unas investigaciones y bueno, en eso estoy ahora. ¿Posgrado en qué, che? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando o desarrollando? Claro, yo estudio letras, especializo en la conexión entre las vanguardias afroamericanas de Estados Unidos y las vanguardias afroamericanas de América Latina. Ah, qué Y, interesante. y trabajé con personas de Canadá y de ahí desarrollamos un vínculo y me invitaron conocí a unas personas y de ahí salió esa posibilidad de estudiar acá y hacer una investigación Pero, acá en Canadá. Así que pero vos sos oriundo de dónde? ¿Dónde naciste? en Chicago, en Ah, Estados Unidos. mirá. Sí, 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 sí. ¿Y cómo Sí. llegaste a Argentina? Bueno, eso tiene que ver con la capoeira, ¿eh? Eh, claro, cuando fui a Brasil, la verdad que fui a Brasil primero, estuve, bueno, en 2001, con el atentado del 11 de septiembre, estuve ya viviendo en Brasil y viví hasta 2004, principio de 2005, me mudé a la Argentina. Y de 2005 hasta el año pasado estuve viviendo en Argentina y tengo toda mi vida ahí, el grupo, por supuesto. Qué bárbaro. Sí. Bueno, pero tiene que ver también con la capoeira, porque mucho de mi interés, me interesaba salir de Estados Unidos. En ese momento tenía contactos en Brasil. Mi idea era estudiar en Brasil, vivir y estudiar en Brasil. Y la verdad que tuve problemas con mi visa. Entré con una visa de actividades culturales que en 2004 dejó de existir por un convenio, no un convenio, bueno, claro, dejó de existir la visa por las políticas, en ese momento estaba Bush en Estados Unidos y cambió sus políticas de inmigración a Estados Unidos y con la ley de reciprocidad en Brasil también cambió las condiciones de mi visa en Brasil. Entonces yo hice incluso el vestibular, estaba a punto de entrar a la universidad después de muchos años de preparación en Brasil y perdí mi visa. No te Y, puedo creer. y después fui a la Argentina, la verdad es que fui a la Argentina para intentar, la idea siempre fue volver a Brasil. Y de a poco fui como quedando más y más tiempo y conociendo más y creo que encontré en la Argentina lo que buscaba en Brasil, la verdad que es bastante Mirá vos. así. Eh,
encontré mucha gente, centros culturales, una actividad cultural impresionante. Y también me interesa mucho los movimientos sociales y vi muchas actividades, pensamiento crítica, todo tipo de cosas con muchas afinidades con mi propio camino. Y ahí en algún momento me di cuenta de que me convenía quedarme en la Argentina. O sea, Claro. y me estaba esforzando mucho, encontrar una manera de volver a Brasil, intenté varias visas y no me salió ninguna, me rechazaron como 3 veces. Y bueno, no sé, terminé asumiendo eso que me pasaba, que me gustó, que encontré algo muy valioso y terminé quedando y empezando el grupo. No me gusta decir que fundé un grupo porque me parece que no fui yo, sino fue siempre un proyecto colectivo. Entonces prefiero decir Claro. fundamos un grupo, yo y la gente, que mucha de la gente, una cosa interesante del grupo nuestro, Angoleros Sin Señor de La Plata, es que mucha de la gente que empezaron en 2005 siguen, por lo menos 6 7 siguen hasta el día de hoy las mismas personas. Qué Y bueno. la verdad es que siempre fue un proyecto colectivo y tengo, o sea, tengo mi rol, por supuesto, como coordinador, organizador, pero bueno, ellos merecen mucho del crédito, digo. Por más que yo Qué esté bueno. acá hablando, la verdad que fácilmente podría estar con muchos de mis alumnos y bueno, así que Timo, así terminé en la co- Argentina. contame un poco, me llama mucho la atención que un nacido en Chicago Sí. termine armando o termine formando parte de un grupo colectivo en Argentina. ¿Cómo fue que encontraste la capoeira? ¿Vos ya tenías ideas? ¿Habías visto alguna vez capoeira? ¿Te la encontraste en Brasil y te apasionó? ¿Cómo fue eso? No. Bueno, podés decir yankee, ¿eh? No me ofendes. Yo siempre digo yankee. No pasa nada, está bien. Eh, Me intuiste enseguida. está bien. Me gustó Oriondo de Chicago, todo bien, está todo bien, pero está bien. Yankee, bueno, lo, lo ¿Cómo? asumo. Bien. Se Bien. nota que nos Entonces la conoces. pregunta, ¿cómo Se es nota que que un nos conoces. yankee termina haciendo capoeira en Argentina? La Claro. verdad que es un poco, amerita una explicación, ¿no? Bueno, la verdad que empecé la capoeira en Estados Unidos, antes de vivir en Brasil. Ah, mira. Empecé en los años 90, 95 por ahí. Y la verdad que tiene mucho que ver con la historia de la capoeira, el desarrollo de la capoeira, que, bueno, hay cierto lugar común en la capoeira que la capoeira conquistó el mundo. Eso, la verdad que habría que discutirlo un poquito. Pero bueno, ese momento en los años 90 en que la capoeira sale de Brasil y se expande. Y la verdad que en los años 90 había mucha capoeira en Estados Unidos, Mira. eh, muchos grupos. La verdad que empecé en 95, yo viví en Arizona. La verdad que conocí la capoeira en Filadelfia. Eh, bueno, trabajé en algunos proyectos sociales, digamos. Trabajaba con sellos independientes, centros culturales y trabajaba en Filadelfia y había un grupo de estudios de FICA ahí, con alguien que ya no hace capoeira más aquí. Y ahí conocí la capoeira y también antes de 95 en Arizona, donde yo vivía, participaba en un proyecto, digamos, de militancia, trabajo en una comunidad y varias personas, varios integrantes del grupo, en ese momento ya hacían capoeira. Y, y yo sabía y tenía cierto interés, pero quería como... Y después, ponerle un año más, un año después, fue en noviembre de 95 que empecé ahí.
Y en ese momento, la verdad que la mayoría de la capoeira en Estados Unidos viene de los grupos más grandes, digamos, Gelón, Capoeira Brasil, Camisa, Capoeira Abadá, Bajão, está también Suassuna, Mestre Acordeón. Así que empecé ahí con la capoeira Angola, también mi primer profesor empezó con la capoeira Angola, pero en Arizona nuestro grupo ahí empezamos en el año que yo empecé, unimos al grupo de Mestre Acordeón y Mestre Ja y Mestra Sueli, ¿no? De capoeira UCA se llama, del grupo de Mestre Acordeón y participé 4 o 5 años en ese grupo. Pero siempre con muchas afinidades con la capoeira Angola, fui a muchos talleres, en ese momento viajaba bastante. Entonces, cuando iba a las ciudades, volvía a Chicago, por ejemplo, Filadelfia, las ciudades donde había capoeira Angola, siempre entrenaba, siempre iba a las rodas, y siempre supe que lo mío pasaba más por el lado de la capoeira Angola, por cuestiones estéticas y hasta diría políticas también, Claro, de cierto perfil, de cierto tipo de trabajo que me interesaba, ¿no? Y, y de ahí, ponerle cerca a 2000, empecé a entrenar exclusivamente capoeira Angola, ahí en Chicago con Beto, que ahora es contramestre de FICA, que tiene un muy buen trabajo, y que de ahí hasta mudarme a Brasil. También me interesaba por cuestiones, imagínense, en ese momento, en 2000, con Bush, para gente que en mis ámbitos, digamos, fue... es difícil ahora pensar en ese contexto, ahora que las políticas actuales en Estados Unidos, pero la verdad que claro. las políticas de Bush fueron en su momento muy provocadoras, una especie de neoliberalismo concentrado, muy violento, violento. Y, para la, Virulento. y bueno, me disgustaba bastante y yo sentía que lo mío era que salir y que iba a prosperar y tener más posibilidades de desarrollarme intelectualmente, políticamente, fuera del ámbito de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso fue, mi decisión pasaba por ahí cuando salí Claro. de Estados Unidos. Bueno, pero en Y ese cuando, momento de los años 90 y de mi generación fue el movimiento, digamos, había como causa política, pero lo central fue un movimiento antirracista, digamos, en ciudades como Chicago. Estados Unidos tiene 15% de la población más o menos afrodescendiente, y Chicago tiene 53 o más, y con mucha presencia, y siempre tuve mucho contacto con... Y eso fue parte de mi generación, y más o menos lo que sentimos, que mi generación, después de las luchas de derechos civiles en Estados Unidos y movimientos como las Panteras Negras y MOVE, por ejemplo, en Filadelfia en los años 80, que nuestra generación era como diferente, estamos asumiendo, luchando con mucha conciencia de que sentimos que el racismo era algo de las generaciones que estaban ya muriendo, y que los claro. últimos eran muy retrógradas y estaba ya... pero nos equivocamos bastante, ¿no? Sí, Porque ahora, y más eh, ahora con la asunción de Trump y todas estas cosas que también como que recrudece todo nuevamente, ¿no? la verdad que es muy chocante, es muy triste y es muy angustiante. Y bueno, yo trato de siempre canalizar esa tristeza, esa bronca, para producir cosas positivas, proyectos contra Bien. hegemónicos, ¿no? Y incluyo el grupo nuestro en ese tipo de línea, ¿no? Esa intención. Porque si no, no es muy pesado. Muy pesado, muy Y, pesado. bueno, en Estados Unidos ese recrudecimiento, resurgimiento de nuevos fascismos,
Bueno, y las luchas también en ese momento, por supuesto, aunque no fueran muy, Timo, tenían menos presencia, pero en los años 80, la lucha contra apartheid en Sudáfrica, contra las claro. intervenciones de Estados Unidos en América Latina, estamos pensando en, en Centroamérica, las políticas de Estados Unidos en El Salvador, Guatemala, había muy poca gente. Y bueno, yo estaba en grupos muy activos, educando, organizando manifestaciones, talleres, todos relacionados con esos temas. Y Timo, te de ahí quería sale mi preguntar, visión. Sí. justamente, quería preguntarte, ¿cuál es tu visión de que haya un resurgimiento tan fuerte de la derecha, justamente fascista, de la derecha, esa retrógrada que hablabas vos? ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu visión, por qué vuelve a recrudecer tan fuerte en casi todo el planeta eso? Tengo mis opiniones. Primero, pienso en los avances, digamos, los avances por más mínimos que fueran, digamos, lo veo como una reacción, por en el caso de Estados Unidos, cierto tipo de avance del multiculturalismo, por más que sea muy liberal y muy contradictorio, pero se ve que fue muy amenazante. Y por otro lado, algo que me parece que tenemos que tomar bastante en serio, eh, tiene que ver más con condiciones materiales. Me parece que el neoliberalismo, justamente, todo programa de privatizaciones y eh, todo programa de regulamiento, todo lo que viví yo toda mi vida, está llegando a perjudicar la gente de primer mundo y por primera vez. Y me parece que Estados Unidos y la gente ahí, es verdad que han vivido cierto tipo de pérdida de poder económico, lo que sea. Y su lectura de esa situación, por supuesto, digamos, me parece que culpar al otro. Pero se ve también que, bueno, frente al desafío de escuchar al otro, poner en el caso de Estados Unidos, los reclamos, digamos, los avances digamos, yo digo, del feminismo en Estados Unidos fue muy importante en los años 60, 70, 80, también el multiculturalismo, también mucho movimiento de derechos y movimientos afroamericanos, que yo lo veo como avances, que se ve y que yo la verdad que subestimé porque pensé que realmente fueran logros, hechos. Y ver ese tipo de que no, que mucha gente no lo vivían así, no lo sentía así. Eh, bueno, Claro. yo también vengo de una ciudad, como decía, de Estados Unidos, totalmente multicultural. En mi secundaria, por ejemplo, se hablaba 90 o más idiomas, gente de todos los países, una ciudad de clase obrera, de mucha diversidad. Entonces mi experiencia siempre fue esa y esa otra realidad de Estados Unidos que también lo que estoy diciendo hace parte de Estados Unidos. Hay una cultura crítica no hegemónica muy importante en Estados Unidos, pero también está esa otra cultura hegemónica justamente con muchísimo poder. Y siempre viví en círculos protegidos o fuera de esa hegemonía. Y la verdad que tocar o ver eso, la verdad, veo que fui muy ingenuo. Y, y, Fuimos y muchos por ingenuos. más, sí, 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 y veo la urgencia de haber hecho incluso más, y dicho incluso más, y luchado incluso más, y ahora se ve, ¿no? Claro, Sí, claro. clarísimo. Pero eso es lo que yo decía de que me parece que es una realidad que el mismo neoliberalismo, al concentrar tanto los bienes económicos y generar tanta exclusión y marginación, que le toca al ciudadano por medio de Estados Unidos, y entran en ese tipo de pánico y llegan a ese tipo de... No es una justificación lo que estoy diciendo para nada, es, 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 es asqueroso y no es una justificación de ese pensamiento, pero
creo que tiene que ver, es un factor, digamos, de ver Claro. eso. Bueno, contame ahora una preguntita rápida. ¿En Canadá la situación es similar a la de Estados Unidos o es totalmente distinta? ¿Cómo? En Canadá, ¿es la situación es similar a la de Estados Unidos o es totalmente distinta? En cuanto decís los nuevos racismo, Exacto. nacionalismo Exacto. blanco, eh, yo diría que es muy diferente, pero a la vez existe, hay movimientos, se ve, digamos, bueno, acá en Quebec, separatistas, digamos, de nacionalismos, de cierto tipo de, no sé la palabra, ese tipo de victimización de los blancos, lo que sea. No, es Victimización, tremendo. Bueno, pero victimización de los sí, blancos. Me es llama la tremendo. atención eso. Es tremendo, es tremendo. Es como, incluso usan ese término que es tan inválido, tan asqueroso, de racismo al revés, se escucha ese tipo de términos. El racismo es institucional, es histórico, son 500 años de historia, no se puede invertir. Claro. No, o sea, no sé, ¿cómo? Tendría que cambiar, qué sé yo, los últimos mínimo 500 años y no más, para no, totalmente absurdo, es totalmente inválido. Pero bueno, sí, Bueno, sí que existe, pero por otro lado se ve que es un país más progresista en cuanto a políticas de migración, por ejemplo, en cuanto a muchas cosas, es más, es mucho más, más abierto a la multiculturalidad, al culturalismo, hay muchísimos inmigrantes, y en una ciudad como Montreal, sí, se acepta, es muy progre la ciudad, qué bueno. siento que ¿Estás haciendo, estás haciendo capoeira ahí en Montreal? ahí vi la pregunta. La verdad que cuando llegué tenía tantas cosas para hacer para acomodarme acá y a la vez como no estoy abandonando el trabajo en la Argentina, quiero o sea, tengo mi trabajo con la capoeira está en Argentina, ¿no? Claro. Y quiero acercarme a los grupos acá y conocer. También contacté a la gente de FICA con quien hace 20 años, la gente que conocí en principios de 2000 y me pasaron números de, obvio, Mestre Plinio, tiene muchos contactos que compartió conmigo. Y los primeros años fueron tan, digamos, o- muchos trámites y muchas obligaciones. Y justo cuando estaba empezando a lograr cierta estabilidad, llegó lo de COVID. Y, pero sí, mi intención es participar en cuanto a ir a las rodas, dar una mano, participar en todo lo que pueda, pero Claro. no digamos, no, no empezar un trabajo. Y sigo con el grupo en la Argentina, hacemos clases de Zoom eh, y 2 veces por semana, y yo doy A clases ver. ahí. ¿Cuándo, Así que Timo? seguimos el proyecto ahí, sí, bueno, el grupo está súper bien, hay muchos de mis alumnos están dando clase, organizando actividades, y yo hago Buenísimo. desde acá, tengo mi clase de Zoom, digamos, así que estoy de alguna forma a, Bien. a pesar de Cuando vos avanzar. decís, Timo, cuando vos decís que la capoeira angola fue que te atrapó más estéticamente y por los valores que se transmiten, ¿cuáles serían los que vos ves distintos, por ejemplo, dentro de la capoeira angola a la capoeira regional o contemporánea, como quieras llamarla? Bien, tendríamos que volver un poco a la historia, ¿no? Porque en los años 90, como yo decía, fueron los grupos más grandes que salieron de Brasil, ¿no? Y a la vez sí es cierto que la capoeira sí ganó, digamos, ganó el mundo, se expandió. A la vez había cierta comercialización de la capoeira, eso está clarísimo, ¿no? Y de que es muy claro también, la capoeira ganó y también perdió. O sea, la capoeira como un movimiento de resistencia, y había cierto mercado en Estados Unidos, digamos, de lo exótico,
¿no? Que me parece que una vez, ponerle, que ahora mencioné Centroamérica, ponerle, o una vez me parece que los movimientos revolucionarios de América Latina en los años 60 y 70, una vez después de la derrota de las dictaduras, esa lucha, digamos, se vuelve más aceptable para el mercado y para el primer mundo, me parece. Entonces, Claro, esos tipos de expresiones culturales, hay un peligro ahí de que se vuelve mercancía, se vuelve parte de un mercado de lo exótico, y trato de resistir eso. Y vi eso en Estados Unidos, la explosión de yoga, de todos los artes orientales, la capoeira, también formaba parte de eso, y me parece, no que está mal, pero depende mucho de cómo uno lo hace, ¿no? Yo como claro. persona de Estados Unidos, me parece que hay un peligro de la apropiación cultural. Yo como persona blanco de Estados Unidos, empiezo a practicar un arte afro-brasileño y me parece que hay cierto deber de informarse y más que nada de ser transparente. Ojo, porque me parece que no es asumir la cultura del otro. Eso no es que me hago el afro-brasileño. Eso también me parece una falta de Es respeto. buen punto ese, es buen punto ese. Me parece que tenemos, siempre digo a mis alumnos, tenemos que hacer la capoeira porque sabemos quiénes somos, no porque no sabemos. Y eso implica ser transparente y en cuanto a mi propia cultura, conocer quién soy y a partir de ahí relacionarme con la capoeira. Entonces, mi propia historia en Estados Unidos, los movimientos contraculturales, contra hegemónicos, me parece que entran en contacto y hay afinidades y potencia la capoeira. Y por otra parte, me parece que falta el contexto si en la Argentina, en Estados Unidos, a acercarse por estar en otro país, de otra cultura, y me parece que hay una obligación o un deber de reponer ese contexto a veces. Por eso me gusta el término grupo de estudios, ¿no? Y me Grupo de parece que estudio. eso es lindo, como me parece que está bueno, que hace falta reponer ese contexto que nos falta y a través de los estudios. Y me parece con eso y con la transparencia y el cuidado de no apropiar la identidad del otro y saber bien desde dónde uno se relaciona con esa cultura, eh, me parece que eh, son cosas muy, digamos, Ahora, yo digo, pero tu pregunta era por lo que decía yo sobre esa diferencia, lo que yo sentía atraído por la capoeira Angola, tenía un poco que ver con eso, claro, porque los grupos de capoeira Angola para mí, yo sentía ese que eran mucho más pequeños. Y estaban, por más que, bueno, FICA es un grupo muy grande, digamos. Eh, pero sentí que como otro trabajo en la comunidad, no sé, fue mi propia experiencia. Yo no quiero hablar, generalizar ni nada. no, no, sí, Eh, obvio, siempre hablamos de algo personal, ¿no es cierto? La apreciación personal de cada uno de nosotros. Por eso que sí, esta pesquisa que estamos haciendo de hablar con diferentes referentes de la capoeira en Argentina, y bueno, llegamos hasta ti también, hasta vos, hasta allá en Canadá, que estás, bueno, fortuitamente estás en Canadá. Pero sí, por ejemplo, tengo referencia de un muy buen trabajo colectivo, como bien vos decís, del grupo Sí Señor, que hasta tiene una casa dedicada a la capoeira, que solamente es para un trabajo, como dijiste vos, un grupo de estudio. Y bueno, ahora, de acuerdo a tu aseveración de recién, que hacemos porque sabemos quiénes somos, entonces yo te pregunto, para los argentinos que hacemos capoeira, ¿quiénes somos? Una visión de claro, un yankee, por ejemplo. sí, por eso yo veo que la Argentina tiene una rica tradición de protesta de contracultura. Contra... Increíble, de pensamiento crítico, de movimientos sociales, y me parece que no es que hacemos la capoeira porque no nos gusta la burguesía argentina o porque tenemos vergüenza de nuestros orígenes de clase, o para poner ejemplo, que no me gusta que mis padres sean tan burgueses, lo que sea. No, eso sería para mí, si no
algo afirmativo, sino ve la cultura argentina que tiene esa lucha, tiene una lucha fuerte, tiene pensamiento crítico, tiene movimientos sociales, tiene esa preocupación por la justicia, esa preocupación por el otro, ¿no? Claro, Y que esa tradición dialoga con la tradición de la capoeira y las dos se potencian entre ellos. Y me parece que es un buen lugar para posicionarse cuando uno hace la capoeira de esa manera. Sí, conociendo, sí, reponiendo el contexto que falta, pero tampoco cruzando esa línea y sintiendo la obligación a moverse el otro. O sea, creo que es importante como tratar de tener claridad en ese sentido, ¿no? Y también claro. valorar, ¿no? Valorar y traer a un aporte y actuar desde nuestras propias tradiciones, ¿no? Me parece enriquece mucho, ¿no? Y, Qué bueno, qué y- bueno. Buena ¿no? reflexión, me gusta, me gusta. No, muy buena reflexión, en serio. Porque vos sabés que esto de ir hablando con diferentes caporistas que hay en toda la Argentina, obviamente todos tienen diferentes raíces, diferentes concepción de la capoeira, pero es interesante charlar con cada uno porque uno puede ir formándose también su propio contexto, su propio contenido, su propio trasfondo de por qué hace capoeira, para qué hace capoeira. ¿No es cierto? Porque vamos escuchando y esta frase que dijiste vos, hacemos capoeira porque sabemos quiénes somos, me encantó y ya la anoté, porque es para seguir transmitiendo y para seguir planteándonos, ¿no? Sí, ¿Quiénes sí, somos sí. realmente y por qué lo hacemos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, 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 sí. En mi caso fue, no, me parece que como estadounidense, un yankee que hace capoeira, algo afro-brasileño en la Argentina. No, no, para mí me parece que para mis propios alumnos, para todo el mundo, es una responsabilidad mía tener ese tipo de claridad y comunicarlo lo mejor que puedo, justamente para no caer en eso de, no que está mal, pero digamos, saber y valorar, pero también respetando mis límites y mis propias experiencias también, ¿no? Pero me parece que hay un peligro de apropiación, que hay cierto cuidado ahí. ¿Vos Pero crees, eso, Timo, vos crees que que hay como una tendencia de intelectualizar la capoeira para entenderla más? ¿O crees que muchos seguimos como ganado atrás de, bueno, hay que seguir un mestre, hay que tener un mestre, que si no tenés mestre no sos nada? ¿O crees que realmente hay gente que se está planteando y que se está intelectualizando de alguna manera de acuerdo a sus formaciones que han tenido, profesionales, académicas, como que me parece a mí que hay como una especie de nuevo encarrilamiento hacia la capoeira como tal, ¿no? ¿Vos qué opinas de eso? primero que la capoeira Angola, capoeira es una práctica, y sí, esa práctica es física y intelectual, son las dos cosas. En cuanto a la innovación, creo que hay cierta dialéctica entre la tradición, ¿no? Y la capoeira Angola en particular tiene eso, pero a la vez la innovación, digamos, están las dos cosas, digamos, conociendo las tradiciones, pero siempre, digamos, también vivimos en nuestra realidad. Pongo el ejemplo de los nuevos racismo, fascismo, un montón de cosas, machismo, y tenemos que poder revisar la tradición también y innovar dentro de cierto marco. Y a intelectualizar, no sé mucho, no estoy seguro a qué te refieres con intelectualizar, o intelectualizar, dijiste, de Sí, la capoeira. Ah, me parece que, bueno, en mi caso, como yo decía, cierto, como hay cierta, no puedo, como yankee, como decía, haciendo la capoeira, sí, no puedo, pierdo un poco la ingenuidad, porque sí lo tengo que, me parece, y siento ese tipo de responsabilidad. No sé si es lo que sí, sí. preguntaste.
pero sí hay cierta búsqueda de ser transparente, de poder comunicar, de poder mm, explicar un poco, ubicarme dentro de esa tradición, porque si no siento como corre el peligro de, digamos, de apropiar una cultura ajena, o de no representar bien, o de generar confusiones, y quiero evitar eso. Y me parece como Bien, por eso me ha llevado a cierta búsqueda intelectual, sin duda. Pero bueno, soy bien. así en general. No, pero está muy bueno y me parece que enriqueces muchísimo lo que venimos charlando sobre la capoeira y cada uno cuenta su historia, su origen, cómo arranca, cómo la encuentra y qué es lo que nos atrae a cada uno de nosotros. Y también esto está bueno, bueno, de repente vos también veo que sumás muchos años dentro de la capoeira, más de 20 años, entonces está bueno también eso porque hay mucha gente que tiene 14, 15 años, 10 años de capoeira y se encuentra con un mundo que por ahí, todo este tipo de planteos por ahí no lo tienen, o todo este tipo de planteos en cuanto a por qué hago capoeira, para qué hago capoeira, simplemente se fueron atraídos por una cuestión física, una cuestión lúdica, una cuestión musical o acrobática tal vez, y por ahí no se plantea que esto va un poquito más allá de eso, ¿no es cierto? Que es un poquito más profundo cuando uno empieza a investigar, cuando uno realmente se interesa y no queda meramente en lo estético, en lo musical o Sí, lo acrobático, ¿no es cierto? sí, tal cual, y con los años, porque Claro. llega un momento en que, sí, la relación de cada uno con la capoeira se va transformando también. Iba a ser algo muy concreto, que a veces también con el cuerpo. La relación de la cuerda a la 40, pasando 45, ya cambia un poco y cambia la práctica. Y bueno, hay cierta, y esa experiencia de la capoeira a veces, digamos, prevalece un poco más lo musical en algún momento, un poco más, digamos, y se va transformando. Pero sí, creo que esa búsqueda, me gusta la palabra estudio, ese estudio me parece que es importante especialmente para la gente que no somos afro-brasileños, digamos, ¿no? Es Cuando vos te como, referís, Timo, cuando vos te referís a estudio, porque uno, por ejemplo, yo pensando, por ejemplo, cómo le transmitiría esto a mis alumnos, y yo mm, le digo, hacemos un grupo de estudio. Entonces los pibes inmediatamente se imaginan de empezar a agarrar libros tareas. y leer historia, leer, no sé, fundamentos, leer historia de mestres o datos. Cuando vos decís un estudio de la capoeira, ¿a qué te referís? Cómo lo encarás a eso? Es justamente enfatizar que la práctica es más que una práctica física, ¿no? Y que implica más todo el ser, digamos. Y, y, me gusta, estudio sí tiene ese peligro de pensar en exámenes Claro. y desaprobar, pero yo lo veo como algo más orgánico, digamos. Estudio como, yo decía antes, como reponer el contexto, como una cosa de recuperar ese contexto de la comida, del folclore, de las historias, que nos falta. Pero eso se da orgánicamente, eso se da a través de las canciones, qué significa esto, por qué cantan. Si alguien vive, yo Arizona, viví en Arizona, y cantar, o sea, canciones sobre el mar, no, no podría haber estado más lejos del mar, ¿me entiendes? ¿No? O Chicago no Claro. tiene mar, ¿no? Está en el interior. Entonces, digamos, cerrar esa brecha, ¿no? O esa curiosidad, y puede ser algo muy inocente, puede ser lúdico, estudio, ¿no? Sí, me parece que tenemos que desvincular eso de la escuela y las instituciones educativas, la universidad, ¿no? Otro tipo de estudio, ¿no? Pero sí, me gusta estudio porque justamente cubre esa eh, necesidad, ¿no? De cómo nos acercamos a algo que no proviene de nuestra propia tradición, ¿no? Claro.
Qué Sí, bueno, qué sí. bueno. Che, Timo, ¿y qué fue de, por ejemplo, qué área cuando empezaste siendo, qué edad tenés ahora? Y bueno, ya pasé 45, lo dejo ahí. Ya tenía Sos 20 un años, pibe. tenía más de 20 años cuando empecé. Mirá vos. Ya. ¿Y qué Pero, diferencia notás? ¿Qué diferencia notás, Timo, a ese Timo de 20 años atrás con el Timo de ahora? eh, bueno, no lo reconozco directamente. Y me parece que estaba acá, ponerle, si estuviera acá ahora, me caería súper mal, como insoportable. No, ha cambiado un montón. Eh, no, la verdad que me parece que ha cambiado mucho, sí, ¿no? Eh, no, toda esa historia que la capoeira también vive momentos distintos que tienen que ver con ciertos contextos históricos y veo como eh, cómo va cambiando la capoeira y bueno, cómo va cambiando uno mismo, como yo decía, bueno, mi propia relación sí con los años va transformando mucho a través de ciertas limitaciones, uno se lastima, yo me lastimé varias veces y sin poder entrenar por 4 o 6 meses, pero y después uno se da cuenta que no pasa tanto por ahí, está bien. Eh, eh, Estoy pensando en todos los movimientos que perdí. O sea, me encantaría hacer puente. Igual, un día que estoy bien, me sale. Pero digamos, que no pasa tanto por ahí. Y uno va... tenía cierta ansiedad cuando empecé porque me parecía, en el momento parece totalmente ridículo. Mi perro era muy grande en ese momento. Pienso en toda la gente de Brasil que empieza la capoeira cuando son niños. Acá estoy, ya tengo 20 años y se sentí como viejo en ese momento. Y pensé, no, nunca voy a poder llegar a, nunca voy a poder llegar a realmente conocer la capoeira. Sentía cierta ansiedad así. Pero veo que lo lindo de la capoeira es que sí, la verdad que te da en todos esos momentos y que da para mucho, mucho más de lo que yo esperaba. Y veo como mi relación con mis alumnos, con la comunidad, cómo crecimos juntos, cómo aprendimos juntos. Y la cosa que no había dado tanto, como crecimos juntos con el mestre, con las personas, las cosas que hemos hecho en la comunidad, y ves que hay muchas más cosas y tenemos para todas las etapas, ¿no? Claro, qué bueno, qué Y, bueno. Che, se nos pasó volando la hora, ya casi bien. estamos cerca de la hora de terminar. Me encantaría seguir charlando con vos otra hora más también, pero supongo que tendrás tus ocupaciones y no quisieras estar molestándote. Eh, Siempre acostumbramos al final a hacer como un pequeño ping-pong de preguntas y bueno, que te salga lo que te salga. Más vos siendo Bien. una persona de letras, supongo que tendrás para contarnos unas Ay, cuantas por favor. cosas. No, una prueba no. Eso es- No, pero por ejemplo, para vos, angolero viejo, qué es la roda? ¿Qué te dice la palabra roda? Y, bueno, bueno, qué pregunta. Bueno, siempre digo a mis alumnos de que lo que a mí me gusta de la roda es que es algo que inventamos nosotros, es un espacio. Y siempre digo eso. La verdad que nosotros nos sentamos en el piso, ¿no? Y en ese vacío que creamos, generamos un espacio que no existía antes. Un espacio que es real en la sociedad, que después de crear, abrimos un espacio, nos sentamos en una roda, existe algo, porque nosotros queríamos que existiera y creamos algo en el mundo. En ese espacio, por más que siempre estaba atravesado de los poderes del mundo, lo que sea, sí tenemos cierto poder de intentar proponer otros valores.
y generar otra cosa. Y me parece que la roda tiene ese poder que es casi, no, es mágico, ¿no? Es una especie de magia o poder, y es a la vez es real en el mundo, que realmente hacemos eso, generamos algo en la sociedad que no existía antes, y de una voz, una forma de lucha, una presencia en la comunidad, y que eso puede crear cosas en el mundo, ¿no? Que puede llegar a la gente, puede mejorar la vida de la persona, cambiar ideas, un montón de cosas. Y para mí la roda es ese espacio. Y también me gusta, obvio, que cierta, no sé, inocencia cuando entramos en la roda, no hay dónde escondernos, ¿no? Nos disfrazamos, asumimos papeles, pero a la vez, siempre digo a mis alumnos, cuando entramos en la roda, es en el juego, es el momento en que, más que en otros ámbitos, en que soy más quien soy que en otros momentos, ¿no? Y a la vez menos porque asumo papeles. Porque estoy ahí, no tengo dónde esconderme. La gente ve algo de mí, ¿no? Y también respeto eso porque te expones y nos hacemos vulnerables. Y la verdad que me gusta ese tipo de aspecto de la roda pensándolo más, más abstracto. Pero me parece que como, en cuanto a comunidad y cuanto a la práctica individual, lo que me pasa con la roda es que me parece lo más poderoso, diría. Timo, ¿tenés escritos con respecto a la capoeira? ¿Vos escribiste algo sobre capoeira o no? Eh, Antes escribía para mis alumnos. En la clase de capoeira, hace, no sé, 10 años o más, a veces solía escribir algo para leer antes de la clase, para enseñar las acciones, una reflexión sobre cierto aspecto del juego. No que fue una cosa de lecturas ni nada, pero sí lo hacíamos en la clase, ya no lo hacemos más. Me gustaría hacerlo, escribir un poquito más. Me gustaría escribir algo así, sería muy placentero. Ahora vinculo la escritura con lo académico y me desagrada mucho. Qué bueno, che. Me gustaría mucho poder leer y conocer algo de lo que hayas escrito porque esta charla me genera mucha curiosidad de tus escritos. Bien, bueno, sí, me gustaría poder hacer. Bueno, ahora supongo que Gastoncito, nuestro productor que se contactó contigo, seguramente te va a agregar un grupo de WhatsApp que tratamos en lo posible que sea solamente, netamente capoeira. Si tenés ganas, obviamente siempre si tenés ganas, por ese medio podés compartir con toda la comunidad de capoeiristas de Argentina algunos escritos tuyos, algunos pareceres, Muy para bien, enriquecernos a todos. ¿Qué te parece? muy bien, sí, sí, me gustó mucho la idea. Bien, Dale, así es. Bueno, te tomo entonces la palabra con respecto a eso, para que nos compartas tus escritos que me parece que serían muy interesantes. Dale. dale. Bueno, ¿Sabes qué? muchas. La palabra ritual, ¿qué te dice, Timón? Bien, me dice muchas cosas, más, digamos, bueno, pienso, por ejemplo, ahora que tenemos clase de Zoom, ¿no? En nuestro grupo, me parece como generamos ciertos rituales, digamos, para, en la misma clase, también en la hay muchos rituales. Eh, yo estoy intentando desvincular la palabra ritual puede tener un significado religioso obviamente, pero me parece que eso que me parece la roda es un ritual, es una ceremonia y ese aspecto, digamos, de códigos y de lenguajes es muy importante, pero a la vez es importante que no sea vacío, no sería dogmático, que ese ritual, esa ceremonia no se, porque no entendemos por qué, que hacemos cierta cosa usamos ponerle cierto uniforme, tocamos de cierta manera y que seamos esas reglas sin saber por qué, sino que es un ritual en el sentido que es un lenguaje
a través del cual nos comunicamos, pero a la vez que lo entendemos, que sea vivo, que sea real. Y me parece que eso es muy importante, ¿no? Pero en la capoeira de Angola en particular es muy importante tener rituales, como la capoeira es un lenguaje, ¿no? Y tiene ciertas cosas muy convencionales, digamos. Y para Claro. entendernos y entender los códigos, y, y, y me parece que sí, enfatizamos en el grupo mucho ese lado del ritual, ¿no? Buenísimo. Bueno, Timo, ya y 24, o sea que en un minuto o en cualquier momento me va a aparecer el aviso de Instagram que se corta la comunicación. Bien, Primero quiero agradecerte, bien. quiero agradecerte tu tiempo, que hayas dedicado una hora para que acá en Argentina te conozcamos un poquito más. Y bueno, estar a disposición tuya para cualquier cosa que podamos complementarnos, ayudarnos, apoyarnos, acá estamos. Bien, muchas gracias, agradezco mucho y a Karaji también por la organización, la verdad que muchas gracias por la posibilidad de participar y sigamos ahí en contacto, ¿no? Buenísimo. Bueno, Timo, te mando un abrazo grande, mucha suerte en todo lo que estás emprendiendo y ojalá te veamos pronto por la Argentina. Dale, dale, buenísimo, abrazo grande, genial, chao. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, gente, así estábamos charlando recién con Timo, del grupo Sin Siñón de La Plata. Su trabajo está hecho en La Plata. Muy interesante charla para seguir, como me pasa con todas las charlas así de estas personas con las que hace mucho tiempo que están curtiendo capoeira, como decimos aquí en la Argentina. Realmente interesantísimo su postura, su intelectualización de la capoeira, por así llamarlo de alguna manera. Y me quedo con esa frase: hacemos porque sabemos quiénes somos, dice Timo. Hacemos capoeira porque sabemos quiénes somos. Interesante, ¿no? Bueno, gente, mañana nos vamos a Chile entonces para hablar con otro radioaficionado de la capoeira. Y el miércoles nos vamos para Río de Janeiro y cerramos el jueves con Peter de la Cruz desde acá de la Argentina nuevamente. Así que los espero mañana entonces para seguir charlando aquí en Radio Capoeira Social Argentina, en las entrevistas del Vieji por Instagram. Un abrazo grande para todos ustedes y muchas gracias por estar y participar. Nos vemos mañana entonces.